Muy buenas noches, tengan todos ustedes, son las 8 en punto y prácticamente tenemos un año transmitiendo en vivo para ustedes en esta pandemia. Lo hacemos además con mucho gusto a través de esta plataforma Zoom maravillosa y por supuesto a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, esta organización que ha dado tanto a los médicos, entre ellos nos facilita su Facebook para llegar a más profesionales de la salud, más de 600,000 personas en esa página, nuestro canal prácticamente 29,000, todo lo hacemos por ustedes. Prácticamente un año, tenemos novedades ahora en un año, una nueva versión muy interesante, pero no les adelanto más. Yo les recuerdo que si usted es jefe de enseñanza o es presidente de un colegio médico y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, no dude en contactarnos. Lo hacemos sin ningún costo, ahora en tiempos de pandemia, aportando toda nuestra infraestructura y conocimiento con mucho gusto para ustedes. Solamente tiene que solicitarlo al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc @gmail.com, y lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Yo les recuerdo que la página de Facebook de Medical Legal Center, en este caso la doctora López, nos ayuda a generar contenido de valor para todos ustedes. Ella es psicóloga y además tiene una doctorado en neurociencias y siempre genera información para ustedes para contención del estrés en este tiempo de pandemia. El próximo lunes tenemos, a pesar de que es Semana Santa, tenemos de invitado a Eduardo Becerra, compañero de nosotros, que tratará un caso muy interesante, que es analizar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las transfusiones sanguíneas a personas que por su religión deciden no hacerse esa transfusión. Y bueno, la Suprema Corte ha resuelto al respecto y ese caso lo tenemos el próximo lunes, no se lo pierdan. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Medical Legal Center, nomás Medical Legal Center, ahí nos van a encontrar. Medical Legal Center, importante que le pongan al final Center. Yo les recuerdo, les invito a que a su vez inviten a más profesionales de la salud para que cada día seamos más, eso es muy importante. Quiero además pedirles que nos hagan las preguntas al final, solamente por el icono de preguntas y respuestas. Todavía me encuentro muy buenas preguntas en el capítulo de chatear, en el chat nos saludamos, etcétera, pero solamente se elaboran las de el botón de preguntas y respuestas. Ayúdense a elaborar las preguntas por ahí. Y sin más preámbulo, para mí es un gusto poderles presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Rodolfo Corona, él es ginecobstetra, egresado del Hospital Civil de Guadalajara, tiene una subespecialidad en ginecología laparoscópica, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, por cierto, tiene un adiestramiento en cirugía laparoscópica por el Hospital Alemán en Buenos Aires, Argentina, su posgrado de ginecología en la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado en fertilidad por la Federación Mexicana de Biología de la Reproducción y posgrado en endoscopía ginecológica, también en el Hospital Civil, tiene especialidad en laparoscopía ginecológica en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso de La Habana, Cuba, y por supuesto es un líder de opinión en trombosis. Doctor Rodolfo Corona, muchas gracias por aceptar y aportar a la comunidad médica. Muchísimas gracias, licenciado Abraham. Creo que me estoy escuchando bien. Perfecto. Excelente. Pues para mí es un honor esta página que tiene tantos seguidores y que sea invitado por una empresa como es Medical Legal, que tienen una amplia experiencia en cobijar en temas legales a todos los médicos que siempre tenemos a la orden del día muchas veces problemas al respecto de temas legales, ¿no? Pues lo hacemos para aportar valor y lo hacemos con mucho gusto con usted, porque quiero señalar que nuestros invitados lo hacen de manera altruista, lo hacen, es verdad. Lo hacen con el fin de aportar conocimiento y eso tiene un valor increíble, doctor Rodolfo. Pues sin más preámbulo, lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y usted y yo nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Pues bueno, como bien mencionábamos, Medical Legal Center se encarga de todo este tipo de cosas y esto es altruista en realidad, no estamos cobrando ni nada, más bien es una idea de compartir con todos ustedes algo de la experiencia que hemos tenido, que muchas veces hay en la audiencia muchos más que tienen inclusive mucho más experiencia que nosotros, pero
lo que se puede aportar y hacer un poquito de aterrizar muchos temas. Y en cuestiones legales, hablar de trombosis es un tema que es punta de iceberg de muchos problemas legales hoy en día por muerte materna. Es una causa de morbimortalidad materna que es algo que nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en la Comisión de Arbitraje Médico, hemos visto que hay muchos problemas y son problemas que son prevenibles, problemas que se pudieron haber evitado de alguna manera si se hubiera seguido un poquito las guías que ya existen desde hace unos cuantos años, y es por eso que vamos a un poquito recordar esas guías y platicarles un poquito de lo que es la trombosis, la tromboprofilaxis, ¿no? El diagnóstico ya sabemos hacerlo todos, ya estamos muy acostumbrados, pero sobre todo, cómo prevenir, ¿no? Hoy en día estamos haciendo medicina preventiva y eso es muy importante. Con mi conflicto de intereses es atender la atenta invitación de Medical Legal del licenciado Abraham Dávila. Como bien dijo, es una labor altruista, no hay ningún otro interés de por medio. Dentro de los objetivos es muy importante saber el por qué la paciente gestante tiene mucho mayor riesgo de desarrollar trombosis que la paciente que no está embarazada, los principales factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad y las alternativas terapéuticas, sobre todo profilácticas de la trombosis en la paciente. Al final hablaremos de algunas conclusiones para llevarnos a casa y tendremos una sesión de preguntas coordinada por el licenciado Abraham de unos 20 minutos aproximadamente, entonces espero que pueda ser dinámico e interactivo. Hablar de la enfermedad tromboembólica en el embarazo es muy importante. El embarazo per se asocia con estados de hipercoagulabilidad y la paciente embarazada tiende a tener mucho más probabilidades de hacer trombosis que cualquier otra paciente. ¿Y esto por qué? Sabemos que para que una paciente desarrolle trombosis o tromboembolismos, conocemos todos perfectamente la triada de Virchow. Y las tres cuestiones de la triada de Virchow, que ahorita las voy a mencionar para recordarlo, están vinculadas en el embarazo. Existe un efecto procoagulante y la paciente embarazada tiene una hipercoagulabilidad 5 veces mayor a la paciente no embarazada. Y hay muchos cambios en el sistema de coagulación en todos estos factores, ¿no? Y estos no terminan al terminar el embarazo, sino hasta el término del puerperio, que es regularmente de 6 a 8 semanas. Como les mencionaba, la tríada de Virchow ya la conocemos, pero en el embarazo, ¿por qué están afectadas las tres? Bueno, desde luego, hablar de éstasis, daño vascular e hipercoagulabilidad de la sangre. Éstasis, pues sabemos que un útero grávido va a tener compresión de las venas ilíacas, la arteria ilíaca derecha va a estar sobre la vena ilíaca, hay dilatación por el efecto de la progesterona de las venas, hay inmovilización, la paciente embarazada tiene menos actividad y menos movimiento que una paciente que no lo está normalmente. El daño vascular, toda paciente embarazada va a terminar en un procedimiento que va a ser, de alguna forma, va a tener daño vascular. Es decir, la paciente que tiene una cesárea va a haber ruptura de vasos y en el parto también. Sabemos que el término del embarazo es mediante un proceso que tiene daño vascular, hay un sangrado fisiológico en la paciente que tiene un parto o que tiene una cesárea. Y toda la cascada de coagulación, como se ve alterada, aumentan los factores procoagulantes. Hay una concentración de fibrinógeno mayor, el factor 5, el factor 9, el factor 10, el factor 8 están alterados. Hay una disminución de la concentración de la proteína S, hay resistencia a la proteína C activada, que es un anticoagulante natural, hay disminución de la actividad antifibrinolítica, en fin, una serie de cosas que hacen que la paciente tenga cambios fisiológicos que no son patológicos, pero que sí predisponen a que la paciente desarrolle tromboembolismos, ya sea trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, que sabemos que puede ser con resultados fatales. Además, sabemos que la paciente embarazada tiene un aumento de la masa eritrocitaria, es decir, hay una hipervolemia fisiológica del embarazo, que es una paciente embarazada tiene en su economía sanguínea más del 40% al término del embarazo de lo que normalmente tenía. Aumenta el fibrinógeno, aumentan los factores que ya mencionamos, y también hay fisiológicamente por hemodilución y por las funciones hepáticas una disminución
siempre a veces casi imperceptible de las plaquetas. Todo esto conlleva a problemas de trombosis. Y como bien platicábamos, es un caso, hay muchos casos médicos legales por esto, porque es la primera causa prevenible de embarazo, perdón, de muerte materna. Es una de las principales causas de mortalidad materna en países subdesarrollados, perdón. En Europa es la primera causa. En México, en este caso, pues la primera causa que tenemos es la hemorragia obstétrica, seguido por trastornos hipertensivos del embarazo y sepsis, ¿no? Pero esta sería la cuarta. Aún así, cuando tenemos una muerte materna causada por una tromboembolia, siempre que nos vamos para atrás y vemos lo que pudimos haber hecho, nos damos cuenta que siempre había muchas probabilidades de prevenirlo, ¿no? Esto es, los tromboembolismos tienen el 17% de las muertes maternas a nivel mundial. Entonces, existen muchísimos factores de riesgo. Por eso yo siempre he dicho que la historia clínica básica seguirá siendo la herramienta que tenemos todos. Nuestra principal herramienta es un adecuado interrogatorio, conocer bien a nuestra paciente. Dentro de los factores de riesgo está la edad, el índice de masa corporal, que ese es el que más nos llama la atención, en el que más nos fijamos. La mayoría de las pacientes que tienen tromboprofilaxis en nuestras instituciones o en el medio privado es porque dicen, ¿sabes qué? Está muy gordita, hay que ponerle enoxaparina o hay que darle tromboprofilaxis porque está muy gordita. Pero hay muchas otras cosas, ¿no? Un embarazo múltiple, la paciente que tiene preeclampsia, ¿cuántos pacientes con preeclampsia les damos tromboprofilaxis? La paciente que está deshidratada, la paciente que tiene hiperemesis gravídica, que tiene antecedentes familiares, tromboembolismos venosos previos que a veces por no preguntar no sabíamos, las trombofilias a veces son mucho más evidentes desde antes. Pacientes que están embarazadas por técnicas de reproducción asistida aumentan las probabilidades. El tabaquismo, desde luego, y la paciente que tiene insuficiencia venosa, inmovilidad, viajes prolongados mayores a 4 horas, ¿no? Hay un estudio muy interesante en el que veían que las pacientes con viajeros en avión, que después de 6 horas les hacían estudios en donde encontraban que había ya un estado protrombótico por viajes largos. Entonces, la inmovilidad, desde luego, es importante. Sí, la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes. La causa del 35% de los factores de riesgo que hacen que la paciente llegue a desarrollar un tromboembolismo. Pero hay riesgos absolutos y relativos. Les pongo esta gráfica donde el tabaquismo, la edad y la obesidad son los más importantes, sin embargo, que son realmente significativos, ¿no? Que tienen el riesgo. Saber que los periodos de muerte de la paciente no son únicamente durante el embarazo, sino que principalmente es en el primer trimestre, en el tercer trimestre y postnatal. Durante el puerperio, muchas pacientes que mueren a causa de esta patología son pacientes después del embarazo, cuando ya el bebé está ahí, ¿no? Y son cosas que normalmente son trágicas, ¿no? Es lo mismo que habíamos platicado, los factores de riesgo, que les digo, el riesgo relativo, la inmovilidad. El tema de la movilidad me interesa mucho porque ¿a qué le llamamos movilidad, no? A mis residentes muchas veces le dicen, ya le voy a suspender el anticoagulante a la paciente gordita porque ya se paró, ya caminó, ya le quitamos las medias elásticas, que la mayoría de los estudios actuales no han logrado comprobar que las medias elásticas tengan en realidad una mejoría en la prevención de la trombosis. La movilidad, nosotros nunca la vigilamos. Lo cierto es que le decimos a la mejor o dejamos en las indicaciones, ¿no? De ambulación, o ponemos a la enfermera. Nosotros realmente nos fijamos cómo es la movilidad. Por eso sería muy importante estar fijando que la paciente tenga la activación de la bomba sóleo-gemelar, ¿no? El tipo de movimientos que debe hacer con las piernas para que ayuden al retorno venoso, que ayuden a estas válvulas naturales venosas, ¿no? Y muchas veces no lo hacemos. Yo creo que las pacientes cuando dicen, la paciente ya se está moviendo, la paciente está arrastrando los pies
cargando arrastrando también su tripié con su solución, ¿no? Fisiológica, lo que esté. Entonces, es importante cuando hablamos de que la paciente ya se movió y hablar de movilidad, realmente estar seguros que está teniendo esa adecuada movilidad, ¿no? Dentro de todas las guías que existen, la guía más completa de todas las que hemos revisado, a mí la que más me gusta, y sobre todo porque son los que están más vinculados con ese tipo de problemas, ya que la principal causa de muertes en países desarrollados es la Unión Europea. Entonces, el Royal College tiene esta extraordinaria guía que fue publicada en el 2015 con la profesora Catherine Nelson Pierce, con la que he tenido oportunidad de platicar algunas veces, y ya les iré diciendo todas las cosas que me dijo haciendo medicina de primer mundo, pero desde luego estas guías son lo más acercado a lo que podemos hacer si abrimos un poquito los ojos antes de que tengamos una cuestión catastrófica. Esta, para mí, es la diapositiva. Esto está en este artículo del Royal College, y esto engloba todo. Ver los factores de riesgo. Esta tarjeta deberíamos tenerla todos en el celular, los internos en una tarjeta. Yo siempre he dicho que es importantísima. Cómo todos estos factores de riesgo hicieron una puntuación tipo score, la hizo Catherine, y me parece extraordinaria, donde nos dice cuánto tiempo, a partir de en qué momento y por cuánto tiempo voy a dar la tromboprofilaxis a mis pacientes, según la cantidad de puntos que sume. Al final pongo unos casos clínicos donde las utilizamos y podemos aterrizar un poquito mejor el tema. Inclusive las pacientes que ya son conocidas con trombofilia, podemos ver aquí en esta otra tabla que es muy parecida, donde el alto riesgo tendremos que dejarlo por lo menos 6 semanas, ¿no? 6 semanas después de que la paciente tuvo trombosis. Mi experiencia, y la verdad me atrevo a decir que yo peco de lo mismo o he pecado, procuro ya no hacerlo. Es decir, mira, la paciente se ve gordita, hay que ponerle una inyección de enoxaparina subcutánea, y después de un par de días ya se ve que bien, ya caminó, ya todo, que se vaya a su casa. Y estas guías muchas veces una paciente con un índice de masa corporal que tenga otro factor de riesgo, que tenga 36 años, a lo mejor deberíamos seguir por 10 días o por 6 semanas según el tipo de caso. ¿Cuántos le damos realmente tromboprofilaxis a la paciente para continuarla en el puerperio, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas tenemos? La heparina no fraccionada es la que lleva más tiempo, que la hemos estado utilizando por más de 3 décadas, casi 4, ¿ya? Y sabemos cómo inhibe directamente los factores de la coagulación, que ya los conocemos. Sin embargo, existen algunas limitaciones. Pocos estamos, a pesar de lo familiarizados que estamos con la heparina, pocos estamos familiarizados con la dosificación, que resulta un poco compleja. La vía de administración intravenosa también resulta compleja. Hay una variabilidad de la respuesta, y normalmente hay que estar vigilando los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina, la vía extrínseca sobre todo, y tiene ciertos efectos adversos. Sabemos que hacen osteopenia y plaquetopenia las pacientes con heparina, pero sigue siendo adecuado el uso sabiéndolo controlar. Las heparinas de bajo peso molecular, por el contrario, son mucho más fáciles de utilizar y todos las sabemos utilizar. Yo creo que es el que utilizamos casi todos, ¿no? Dejar heparinas de bajo peso molecular. Yo hablo mucho de la enoxaparina, y en una conferencia me dijeron, ¿por qué enoxaparina? ¿Por qué no las otras? Y yo les digo, pues, dime otros 3 nombres de otras heparinas de bajo peso molecular. Existe la tindaparina, deltaparina, pero realmente no estamos tan familiarizados. Entonces, la mayoría de los estudios se han hecho con enoxaparina, y la mayoría de las hospitales tienen la enoxaparina sin duda en el stock de medicamentos. Por eso es por lo que hablo más de enoxaparina, pero podemos utilizar cualquiera, ¿eh? Pero es en la que estamos más familiarizados. Los antagonistas de vitamina K, como los warfarínicos y cumarínicos, siguen estando contraindicados en las pacientes, porque en el primer trimestre, por ejemplo, puede ser la paciente síndrome de embriopatía warfarínica, y hay riesgo de alteraciones cognitivas. En el primer trimestre aumenta el riesgo de aborto espontáneo,
Y la vitamina K, los antagonistas de vitamina K, como la warfarina, no deberían ser utilizados. Ojo, es el de elección. Además, los antagonistas de vitamina K debemos estarlos monitoreando con el INR, ¿no? Para ver que la paciente no esté en un adecuado nivel de anticoagulación. Solo hay una excepción donde todos coinciden y cuando estuve en el Safety Zone en Buenos Aires, que hablaban todos de eso, decían es que ahí sí, en la paciente que tiene una válvula protésica cardíaca, normalmente no le alcanzamos a llegar a veces ni con heparines de bajo peso molecular. Esa paciente, el riesgo-beneficio al feto contra que la madre va a morir, Catherine Nelson Pierce decía, si no le das el antagonista de vitamina K, la paciente va a hacer un trombo, es un hecho. Y me lo dijo así tan tajante que, bueno, en ese tipo de excepciones hay que hacer siempre una balanza del riesgo-beneficio, ¿no? Los anticoagulantes orales directos, como el dabigatran, apixaban, rivaroxaban, no deben utilizarse porque se desconoce cómo funciona en humanos, pero se ha demostrado en estudios murinos que sí hay algunas afectaciones, una teratogenicidad que todavía no es. Hay por ahí en un estudio muy interesante del dabigatran que en todo caso podría en algún momento ser el anticoagulante oral directo que podría utilizarse en el embarazo, pero todavía está en estudios y las guías aún no lo recomiendan. La aspirina. La aspirina puede ser utilizada como riesgo de preeclampsia. Muchas veces pacientes que tienen riesgo de preeclampsia la damos, porque sabemos que si le empezamos del primer trimestre, está comprobadísimo esto, podemos disminuir el tema de preeclampsia en un 62%, pero solo el tema de preeclampsia. No es un antitrombótico y no es el de elección como para hacer profilaxis para que una paciente no haga tromboembolismo. Entonces, la aspirina se puede dar en concomitante con una heparina de bajo peso molecular o con una heparina y se puede vigilar. No está contraindicado que darlas al mismo tiempo, pero la aspirina no sustituye. Me he encontrado muchos médicos que dicen, ¿para qué le voy a poner enoxaparina si ya le estoy dando aspirina desde el primer trimestre, ¿no? Que además el problema de la aspirina es que si hay que, antes del parto de la cesárea, por lo menos una semana hay que retirarla, ¿no? Entonces, de todos los que platicamos, pues sí, hay muchísimos. Tenemos hoy en día una amplia gama de medicamentos y parecen todos iguales, pero no lo son, así como estos supermanes que les estoy poniendo, ¿no? Todos los antitrombóticos tienen niveles diferentes de acción. Lo más parecido son las heparinas no fraccionadas con las heparinas de bajo peso molecular. Podemos ver cómo la heparina como tal actúa sobre varios factores de la coagulación y tiende a tener un poquito más de riesgo de sangrado. Muchas veces le tenemos más miedo al sangrado durante el procedimiento que a la trombosis. Y el sangrado normalmente no es tan importante, sobre todo con enoxaparina o con heparinas de bajo peso molecular. Pero sí, la trombosis sí la mata y el sangrado no. El sangrado se puede detener con... siempre existen paquetes globulares, siempre existe una reposición hemática, pero cuando hay un trombo, una tromboembolia pulmonar, ahí es cuando decimos, ¿por qué no hubiéramos hecho esto? ¿No? Entonces, las heparinas de bajo peso molecular siguen siendo las de elección. No hay evidencia de que atraviese la barrera placentaria en animales ni en humanos y ni hay evidencia de fetotoxicidad ni teratogenicidad. Entonces, tampoco afectan a niveles de fertilidad. Las dosis, esto es bien importante. Yo veo que le dicen, pues está gordita, dale 40, dale 60. O le pregunté el otro día a mis residentes y me decían, hay que darle 1 miligramo por kilo por día. 1 miligramo o 1.5 si es. El colegio americano ha manejado un poquito más ese tipo de fracciones, pero la base de todas, inclusive en España se maneja esto. En realidad, cuando es profilaxis, no estamos hablando de miligramo kilo día. En realidad, esa es ya cuando es terapéutico, cuando estamos seguros de que hay una trombosis, es miligramo kilo dos veces al día, cada 12 horas. Pero la profilaxis es según rangos de peso. Y muchas veces nos confundimos, pareciera que lo sabíamos. Si la paciente pesa menos de 50 kilos, son 20 miligramos diarios. Si está entre un rango de 50 y 90 kilos, que es la mayoría de las pacientes, son 40 miligramos. Las pacientes muy gorditas que están entre 91 hasta 130, son 60 miligramos diarios.
Es decir, responde más el tratamiento tromboprofiláctico a rangos de peso y no al miligramo peso cada 12 horas. Ese no hay que confundirlos, ese es el terapéutico, ¿no? En el tema de la anestesia es muy importante. El anticoagulante no es el que define la vía de nacimiento. Dicen, entonces, ¿cuándo la preparas para cesárea? ¿O vas a dejarla para parto? Las cuestiones obstétricas son las que definen el tipo de nacimiento, si va a ser vía vaginal o vía cesárea, no el anticoagulante. Tiene más que ver, en todo caso, el tema de la anestesia. Las guías de anestesia se las voy a resumir aquí porque no tenemos tanto tiempo. Me gustaría más, veo que hay muchas preguntas. Según las guías de anestesia, hay que esperar 12 horas después de la dosis profiláctica para el bloqueo. Hay que esperar 24 horas después de la dosis terapéutica, que esa es la diferente, para el bloqueo. Y solo hay que iniciar heparines de bajo peso molecular 4 horas después del retiro del catéter. El catéter es importantísimo. Nosotros decimos que lo quite el interno, que lo quite la enfermera o lo quitamos así. Es un procedimiento y ahí puede haber datos de trombosis. Tenemos que esperar en una paciente que está heparinizada o que está anticoagulada 4 horas después de suspenderlo para poder retirar el catéter peridural, ¿no? O regional. Hay que esperar 12 horas después de suspendida la anticoagulación antes de retirar el catéter. Siempre lo que les mencionaba, hay que hacer un balance de riesgo-beneficio. Si la paciente tiene es que me va a sangrar. Aquí en este estudio, lo sigo diciendo porque sigue teniendo peso, las pacientes en realidad que están con heparinas de bajo peso molecular, como tromboprofilaxis, solo aumentan el riesgo de sangrado, de hemorragia posparto, en 3.4%, y esto es muy mínimo. Es una paciente que tiene factores de riesgo para trombosis. No, solamente tengo un 3.4% de riesgo de que me incremente el sangrado. No es tanto, hay que quitarnos ese miedo, ¿no? Y 6.3 de hematoma. Aquí están las dosis terapéuticas que sí hablamos. Aquí puse otras heparinas de bajo peso molecular. Nos vamos a la enoxaparina, que es la que más conocemos. 1 miligramo por kilo, ahí sí, 12 horas. Entonces, una paciente que pesa 80 kilos, hay que darle 1 miligramo por kilo, hay que darle 80 miligramos en la mañana y en la noche, cada 12, no cada 24, como es la tromboprofilaxis. Y eso tiene que quedar, se confunde, es algo relativamente sencillo, pero como no estamos tan acostumbrados, es decir, el tema de la tromboprofilaxis es un tema de cultura, que no la tenemos, porque no es donde volteamos a ver, no es la principal causa de muerte en México. Sí lo es en Europa y en países desarrollados. ¿Cómo se monitorea la heparina de bajo peso molecular? No es necesario monitorearla, a menos que la paciente esté en los extremos de peso, menos de 50 kilos o más de 90, o que tenga complicaciones renales o antecedente de tromboembolismo recurrente. ¿Y cómo se monitorea? Esto no es con tiempos de coagulación, esto no es con INR, existe el antifactor 10A, que debe estar normalmente entre 0.5 y 1.2, 3 a 4 horas posteriores a la aplicación. Es monitoreable y esto existe en todos los hospitales. Está reactivo para pedirlo. Ni siquiera lo piden. El otro día platiqué con alguien del laboratorio y me dijo que no está acostumbrado a que pidan antifactor 10A y existe y no es caro, pero tampoco es tan común porque no necesita tanto el monitoreo la heparina de bajo peso molecular, solamente en este tipo de pacientes. Esto ya se los había comentado, en la embarazada con válvula protésica cardíaca, sí hay que darle, aunque sea el warfarínico, ¿no? Todas las guías que les puse aquí, el ACCP, el Royal College, el Colegio Americano, todas coinciden en que deben suspenderse los anticoagulantes a dosis terapéuticas. Si la dosis fue terapéutica porque la paciente tiene tromboembolismo, 24 horas previas a la interrupción del embarazo, independientemente de la vía. Y se sugiere que tener una aféresis plaquetaria disponible previo al periodo expulsivo, eso siempre lo recomiendan, o a la cesárea en pacientes que han estado con anticoagulación. Insisto, la vía de nacimiento
se decide por medio de las condiciones obstétricas, no por el anticoagulante, no por las dosis de anticoagulante. Les quería poner este tipo de cosas que con mucho gusto les puedo hacer llegar. Todavía no está, ya durante la lactancia se pueden utilizar todos, warfarina, fondaparinux, que va muy bien en los estudios que están teniendo, solamente los anticoagulantes orales no. Y bueno, para aterrizar todo, porque tenemos poco tiempo, quisiera yo plantear unos casos clínicos que son reales. Estos se utilizaron, se tuvieron en el hospital. Voy a empezar con uno muy simple. La paciente, una paciente que llega de 32 años, pesa 65 kilos, 6 años casada, gesta 3, abortos 4. Es decir, tiene una pérdida gestacional recurrente, 5 a 7 semanas de todas las pérdidas. El motivo de la consulta es que ha acudido con 5 ginecólogos y los cuales le han repetido, le han hecho torch, que es lo único que le han hecho. Y eso pasa mucho. ¿Por qué está teniendo pérdida gestacional, no? Sin antecedentes de importancia, se encuentran algunas varices en las extremidades inferiores. ¿Qué exámenes solicitarían? Entonces me gustaría que lo hiciéramos mentalmente. Ahora ya, como no es presencial, no podemos, pero están levantando mucho la mano y espero al final, para no detenernos. Ok, le solicitamos a esta paciente un ultrasonido transvaginal, salió normal, una espermatobioscopía o seminograma, histerosalpingografía, la cavidad uterina normal, las trompas normales, las hormonas están todas normales, la antimuleriana de 1.8, a nivel tiroideo está bien, la prolactina está bien, estrógenos bien. Un perfil para todo el mundo estábamos pensando en una probable síndrome de antifosfolípidos. Efectivamente, tenía anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipinas positivas, anticuerpos antinucleares, esos sí estaban negativos. Pero se presenta a los 3 meses de que la vimos con una prueba de embarazo positiva y 6.3 semanas de embarazo. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento sería dar tromboprofilaxis por el síndrome antifosfolípidos, no por la pérdida gestacional recurrente. ¿Cuánto pesaba nuestra paciente? Me voy a regresar un poquito. 65 kilogramos, ¿sí? Entonces, el tratamiento sería por profilaxis en el rango de entre 50 y 90, le tocan 40 miligramos diarios de tromboprofilaxis. ¿A partir de cuándo? A partir de ya. Hay que darlo todo el embarazo. Esta paciente así se hizo. Además, se agregó para aspirina por el tema de es factor de riesgo para desarrollar preeclampsia. Y el desenlace fue un producto de término de 2,750 kilos obtenido por cesárea. ¿Ok? Hay otro caso clínico en el cual la paciente tiene 31 años, primigesta. Hay otros casos que ya son un poquito menos padres como el pasado, que tienen una resolución un poquito más trágica, ahorita vamos a ir viendo. Son 4 casos nada más, ya vamos a acabar. 31 años, primigesta de 10 semanas, tiene trombosis venosa profunda a los 20 años, secundario a que tuvo una cirugía de fractura de tibia, con un índice de masa corporal de 22.5. La paciente no está gordita, tiene 10 semanas, primigesta, 31 años, solo tiene el antecedente de que tuvo una trombosis venosa profunda en esa cirugía. ¿Le iniciaríamos tromboprofilaxis? Y me gustaría que lo pensaran. Si no, o necesito más información. 31 años, 10 semanas, primigesta, índice de masa corporal de 22.5, antecedente de trombosis venosa profunda, secundario de cirugía por fractura. Pues sí necesitaba, y aquí podemos ver en esta tabla que le habíamos dicho, no sé si vean mi cursor, pero cuando fue provocada por cirugía, da un punto de 3, ¿no? Si fue sin cirugía o no fue provocada por nada, aumenta, serían 4. Entonces aquí podemos ver cómo esta paciente requiere tromboprofilaxis. Si tiene más de 3, durante el embarazo se debe considerar la tromboprofilaxis a partir de la semana 28. Como tiene más de 3, después del nacimiento deberíamos continuar la tromboprofilaxis por lo menos 10 días. Y creo que esto no lo hacemos normalmente así, ¿no? Eso, yo le decía a Catherine, que es la que desarrolló estas guías en el Royal College
Yo le decía, pero ¿cómo esperas que en México hagamos eso? Me decía, pues ponte a hacer medicina de primer mundo. Ahí están las guías de primer mundo. No tenemos que quedarnos ahí. Y la verdad, pues me dejó callado. No hubo otra razón. No pude defenderme. En realidad, no lo hacemos porque no queremos. Las pacientes con antecedentes se les debe dar siempre una consejería acerca del riesgo alto de trombosis. La paciente que siempre se le da, yo he visto, y a lo mejor el licenciado Abraham no me dejará mentir, la paciente puede inclusive perdonar una mala praxis, pero no un mal trato. En la mucha poca experiencia que tenga, una paciente que se le habla claro, se le da consejería, se le explica el por qué se van a hacer las cosas, los riesgos que tienen y por qué. Si algo sale mal, la paciente bien informada es una paciente que normalmente no tiende a hacer cuestiones legales o a demandar. La paciente que se le habla feo, que no se le explica y que pasa algo, ahí es donde normalmente la paciente enojada es la que tiende a morir. Eso es lo que he visto en mi experiencia. El licenciado Abraham Dávila nos podrá decir mejor cómo funciona esto, ¿no? Que es el experto. Voy a irme al tercer caso. Este caso es una paciente de 34 años, ingresa a urgencias, pesa 62 kilos, pero tiene síntomas sugestivos de trombosis venosa profunda. Le toman un ultrasonido, ella no sabemos que está embarazada, pero trae datos de trombosis venosa profunda, se confirma por ultrasonido en aquella época, no se hizo la angiotac, pero con el ecodoppler de popliteo se pudo ver, y en el ultrasonido nos dan cuenta que está embarazada, no sabían, cuando hicieron un abdominal, al visualizar la vena ilíaca externa y el área abdominal se comprueba un embarazo de 11.6 semanas con 142 de frecuencia cardíaca fetal el bebé. La paciente tiene un trombosis venosa profunda actual, pesa 62 kilos. ¿Cómo sería el manejo de anticoagulación durante el embarazo? ¿Y cuál sería la vía de nacimiento que escogeríamos? Ahorita tiene 11.6 semanas, pero ya hay trombosis, ya no es dosis profiláctica, aquí sería una dosis terapéutica. La paciente pesa 62 kilos, 1 miligramo kilo, tendríamos que darle 60 miligramos cada 12 horas y al momento de llegar, parto cesárea, no importa, se suspendería 12 horas antes, 24 horas antes porque es dosis terapéutica, si estuviera cerca del parto, de la cesárea, y se atiende por la mejor vía obstétrica. No tiene que ver la anticoagulación. Se confirmó, se dieron las heparinas tal como lo dije, se evaluó el riesgo obstétrico y además se agregó aspirina. Imagínense, a la paciente le fue muy bien. Ahí viene el último caso. Por favor, ya vamos a acabar. 32 años, primigesta, 35 semanas de gestación. Ingresa al hospital con diagnóstico de preeclampsia. Trae cifras tensionales, límites en la sistólica 146, en la diastólica 102 y un índice de masa corporal de 24. 32 años, 35 semanas, primigesta, ingresa al hospital con preeclampsia. Ya el diagnóstico es una preeclampsia tardía, las 35 semanas. Las presiones arteriales están elevadas. El índice de masa corporal está dentro de rangos normales, no tiene sobrepeso. ¿Recomendarían tromboprofilaxis en esta paciente? Los dejo para que piensen. Unos van a decir que sí. Primigesta 35 semanas, preeclampsia, llega al hospital, no trae trombosis, no trae nada. Sí, no. Pues la verdad es que la respuesta es no. Si revisamos sí, la preeclampsia está aquí. La preeclampsia tiene en el embarazo, da un punto, pero con un punto dentro de esta guía no debe iniciarse la tromboprofilaxis. 35 semanas, estoy de acuerdo en que no se la dé. Ok, la paciente tuvo su cesárea, presentó un sangrado de 1.300 mililitros, importante, durante la cesárea que se realizó las 35.4 semanas, 4 días después de hospitalizarla. A las 72 horas la paciente se da de alta. Adiós, a su casa, medicamentos, nos vemos en una semana. Y la paciente falleció a los 4 días. ¿Por qué? Porque se murió una paciente que no necesitaba tromboprofilaxis. Aquí lo que me parece muy importante y relevante.
La paciente tuvo un sangrado de 1,300 mililitros durante su cesárea, pero como no está gordita, no tiene trombosis, ya se solucionó el problema, ya le quitamos la placenta, la preeclampsia va a disminuir, hay que estar vigilando otras cosas, la vemos en una semana. Ya no le voy a dar tromboprofilaxis. Si nos ponemos a ver la guía, la tabla, aquí aparece que si la paciente sangra más de 1 litro, tiene otro punto en el score, más la preeclampsia suman 2. Y si la paciente tiene más de 2, durante el embarazo se recomienda tromboprofilaxis, pero después del embarazo se recomienda una profilaxis por lo menos 10 días. Y esto no lo hacemos. Esta paciente es real, esta paciente murió. Y nadie le deja tromboprofilaxis o que se ponga su inyección de enoxaparina por 10 días. Eso es una realidad. ¿Por qué? Yo lo que quiero hacer un poquito hincapié es que tenemos que estar revisando conforme los hallazgos vayan pasando con la evolución natural de la enfermedad y podríamos evitar muchísimas cosas, ¿no? De los mensajes para llevarse a casa, todo lo que se los dejo ahí, son muchísimos. Me gustaría más bien interactuar porque veo que hay muchísimas preguntas. Yo agradezco mucho de todos modos su atención en este miércoles. Sé que muchos están muy cansados después de la consulta y del trabajo y agradezco mucho. Esperamos que el licenciado Abraham coordine algunas preguntas que hay. No sé cómo funciona. Espero que Muchísimas esto sea gracias, muy difícil. muchísimas gracias. Muchísimas preguntas, efectivamente, muchas preguntas. Yo les recuerdo que los que están haciendo preguntas por el chat, ayúdenme a hacerla por el icono de preguntas y respuestas. Ya les pedí, ya les comenté que me ayudaran con eso, por favor. A ver, la doctora Froilán, ¿cómo se trata con anticoagulante embarazada con COVID-19? Excelente. La verdad, no venía preparado. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. No venía preparado, pero me imaginé que iban a salir con algo que es de actualidad. Tienen toda la razón en hacer esa pregunta. Yo también me la hice y por eso tengo ya algún tiempo investigando qué pasa con la trombosis, porque de hecho la paciente con, con COVID es común que le demos anticoagulante y se está usando mucho las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, revisando todas las guías que estas ya existen, que se han sacado del SARS-CoV con el embarazo, todas coinciden en una cosa, y se los voy a resumir. Este de Barcelona, del Hospital de Barcelona, me gustó mucho, que es muy parecido a lo que se hizo en el Royal College en la paciente no COVID. Es muy fácil. Me voy a regresar a la tabla. La paciente COVID, si tiene un COVID actualmente, es como si tuviera 3 puntos. No existe en esta tabla porque la tabla es del 2015, que sigue teniendo mucha utilidad. Y el COVID, pues bueno, tenemos un año con esto, un poquito más. Tendría 3 y tendríamos que actuar como esto. Entonces, a mí me gustaría que tuvieran muchos esta tabla y que le pusieran un 3 a la paciente con COVID actual y que le pusieran un 2, un score 2 a la paciente que ya está resuelto el COVID, pero que tuvo COVID en las últimas 6 semanas. Las pacientes con COVID resulta que hacen una elevación exageradísima del dímero D, producto del catabolismo de la fibrina, y no sabemos cuánto tiempo les dura todavía. Entonces, está indicado que en una paciente que ya tuvo resolución, pero está embarazada y tuvo COVID 6 semanas, por lo menos podríamos ponerlo en el score 2 y seguramente van a darse cuenta que sí se tiene que dar la tromboprofilaxis. Y con eso, activo 3 puntos, no activo 2 puntos de esa tabla y no necesitamos meternos en más embrollos de cómo manejar. La paciente con COVID no embarazada se le da tromboprofilaxis porque sabemos que es altamente trombótico. Excelente, no, doctor, pues ya la tenía lista ahí la respuesta. Doctor Rodolfo. José de Jesús dice, las recomendaciones de bloqueo neuroaxial y uso de tromboprofilaxis en su mayoría son por consenso y no basado en estudios multicéntricos, doble ciego y aleatorizados, que obviamente no sería muy ético hacerlo, pero lo peor es no estratificar y no administrar tromboprofilaxis si está indicada. ¿Qué opina? Ay, fue demasiada información para... Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, muchos estudios carecen de sensibilidad sobre todo hablando de anestesia. De los que más me gustan
que me parece que está muy bien, que es estadísticamente significativo, es este estudio que les estoy poniendo. Los invito a que lo lean, y ahí sí nos habla de cuánto tenemos que tiempo esperar en cuanto a la decisión del anestesiólogo de si es el bloqueo regional peridural, subdural, o tiene que ser inclusive anestesia general. Pero cada paciente hay que valorar riesgo, beneficio, hay que individualizar. Estoy muy de acuerdo con todo lo que menciona el doctor. Ok, Luis Estrada dice, ¿qué tratamiento inicial para su próximo embarazo de una paciente femenina de 32 años de edad, sin obesidad, hipotiroidea y con 2 embarazos previos de 32 y 23 semanas de gestación? Aspirina y Clexane al enterarse de su embarazo o pasando el primer trimestre. Sería muy importante saber, por ejemplo, como decía, la historia clínica básica, si la paciente en sus 2 embarazos anteriores tuvo preeclampsia y si es del mismo padre, porque el tema de preeclampsia también tiene una cuestión de primipaternidad. Hay una teoría ahí de los natural killers y todo esto. Si la paciente tiene antecedentes de preeclampsia o trastornos hipertensivos, desde luego, o factores de riesgo para preeclampsia, hay que dar la aspirina. La enoxaparina, en este caso, ella solamente veo que tiene voy a buscar la tabla, tiene 2 embarazos, y eso da una puntuación de 1 y no requiere enoxaparina desde el inicio. Sí, y como les decía, hay que ir otra vez checando a la mitad sobre los eventos que vayan teniendo, por ejemplo, ¿no? El embarazo múltiple da solamente 1 punto, ahí se los pongo. Entonces, la paciente no es necesario tampoco hacer tomoprofilaxis exagerada, ¿no? Además, es un poquito caro, pero sí hay que hacer, se nos va mucho a la paciente que sí realmente lo necesita. Yo creo que con la aspirina sería suficiente, y estar siempre revisando esta tabla a ver si en algún momento la paciente entra en otro punto, ¿no? O si la paciente es mayor de 35 años, tiene 2 puntos, y ahí sería iniciársela a la semana 28, según la tabla, ¿no? Excelente. La doctora Diana de Ríos, ¿a qué se asocia mayor prevalencia de trombosis en paciente europeo o en la paciente latina? ¿La diferencia? ¿En dónde hay más prevalencia? ¿En mujeres? En Europa. En En Europa Europa. es la principal causa de mortalidad materna. En México es la cuarta. El doctor Ricardo Esparza dice, en la unidad de medicina médica de alta especialidad 23 de Monterrey, Nuevo León, tenemos el comité de tromboprofilaxis en pacientes obstétricas y en pacientes postquirúrgicas de gine y onco, con excelentes resultados, evitando muertes secundarias, eventos trombóticos. Ojalá y todos los hospitales de ginecobstetricia tomen en cuenta las recomendaciones que han sido emitidas en esta sesión. Híjole, estoy totalmente de acuerdo. Quiero felicitar al doctor, no me acuerdo su nombre. Ya lo pasó, ahorita se lo doy. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Ricardo Debería Esparza. haber yo siempre lo he dicho, que debería haber un consejo un comité específico de tromboprofilaxis en las pacientes en cada hospital. Tuve la oportunidad de dar una plática en Perú, y ya lo hacen ahí como muy común. Ojalá nos abramos un poquito los ojos y en México tengamos ese comité, así como hay comités de ética, de muerte materna, de preeclampsia. Que empecemos a voltear a ver también la trombosis, porque siempre, lo que les he dicho, cuando una paciente muere por trombosis, siempre volteamos para atrás y nos dimos cuenta que se pudo haber evitado. Excelente. José Jesús, sospecha de SAD, AAN, Síndrome antidemia, antifosfolípidos, sí. ASC, antifosfolípidos, ASC, anticardiolipina, anticoagulante lúpico, ASC, anti-B2, glicoproteína. Sospecha. ¿Sospecha? No, Sí, bueno, habría que pedirle que nos lo aclarara. Claro, hay que corroborarlo. Una vez comprobada, el síndrome antifosfolípidos debería manejarse como una trombofilia baja. Pues dice enoxaparina, medidas higiénicas, enoxaparina 60 miligramos SC cada 12 horas. Bueno, si es profilaxis, según el rango, cuánto pesa la paciente. Y recordar, no es miligramo kilo, es por el rango. Si normalmente está entre 50 y 90, le tocan 40 miligramos diarios. el efecto que busca con HBPM es anticoagulante, que la diferencia el término uso profiláctico contra terapéutico. ¿Qué diferencia entre el uso profiláctico y el terapéutico? Muchísimo.
A mayor dosis están afectándose más los receptores y por supuesto en una paciente que queremos evitar, no hace trombocitolisis, no, no hace trombólisis directamente, pero sí evita que siga propagándose en el efecto terapéutico y en el profiláctico evita que se forme el trombo. Entonces, no sé más o menos cómo era la pregunta de las heparinas de bajo peso molecular, pero sí, Sí. la profilaxis es evitar que se forme y la terapéutica es cuando ya existe la paciente con datos de trombosis totalmente diagnosticada. El doctor Agustín Salazar, él es ginecobstetra desde Veracruz, un buen amigo, dice, Saludos, qué interesantes bonito. temas, sí, ayudan a prevenir conflictos médicos legales, salud médica legal desde el puerto de Veracruz. Y como comentaba, doctor, el tema de si una paciente, cualquier paciente puede admitir y reconocer un tema de error médico, pero no un maltrato. Es de acuerdísimo y es una experiencia, se los digo, de más de 20 años atendiendo casos. Armando Dávalos, los médicos, los colegios médicos de especialidad requieren de un trabajo integral con residentes para generar guías de práctica clínica para lograr prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en México, en este caso de trombosis en el embarazo para generar una práctica médica segura, sobre todo después de COVID. El actualizarse continuamente y realizar medicina basada en evidencias debe ser una actitud óptima y eso no necesariamente es medicina de primer mundo. ¿Qué opina, doctor? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El otro comentario, muchas gracias. Qué bueno que comparten eso conmigo. Saludos hasta Veracruz, qué bonito. Y a este doctor también agradecerle y decirle que opino lo mismo, exactamente. Yo creo que estamos, por ejemplo, en el Colegio de Ginecólogos de Jalisco empezando a voltear a ver a los residentes donde empiecen a desarrollar esos comités para hacer la medicina de primer mundo. En realidad no es de primer mundo, hay que hacer la medicina preventiva principalmente, y eso empieza desde la formación académica. Entonces, a veces es muy difícil, yo siempre he dicho que es muy difícil a los médicos que tienen un gran currículum y muchos años con gran experiencia, que tienen todo mi respeto, pero es muy difícil cambiarles el hábito. Esto es una cuestión de cultura de tromboprofilaxis, de hábitos, y cambiar hábitos es más difícil entre más grandes estamos. Y De los acuerdo. residentes tienden a recibir más información, todo ese tipo, y desarrollar hábitos que queden para toda la vida. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Es el momento, de acuerdo. Silvia Guzmán y Luis Ortiz, en pacientes con alto riesgo de hemorragia obstétrica, placenta previas, embarazos múltiples, con factores de riesgo para trombosis, ¿la terapia profiláctica se maneja igual? A ver, otra vez, perdón, desde el En principio. pacientes con alto riesgo de hemorragia obstétrica, por ejemplo, placentas previas, embarazos múltiples, Qué bueno con que lo factor... pregunta. Qué bueno, me preguntaron eso en un congreso de Comego. Hay que hacer, por eso puse la balanza del riesgo-beneficio, ¿no? Si la paciente con placenta previa está sangrando, a lo mejor no es lo indicado. ¿Cuál es que tiene más riesgo de trombosis o más riesgo de morir de una hemorragia obstétrica en el caso de un acretismo? O sea, aquí sí hay que hacer un balance del riesgo de sangrado contra el beneficio. Pero en una paciente, por ejemplo, que le tenemos no más miedo a que sangre en la cesárea y tiene datos muy altos de que pueda hacer trombosis, no hay que tenerle miedo porque el riesgo es mayor de trombosis. Y como lo dije, una trombosis puede matar a la paciente y la hemorragia tenemos mucho más herramientas, tenemos reposiciones hemáticas, aféresis plaquetarias, una serie de cosas. Y una paciente que ya tiene trombosis es muy difícil sacarla adelante, ¿no? Es una Diana muerte de, silenciosa. Diana de Ríos dice, ¿a qué se debe la mayor prevalencia en las europeas? Estado de nivel de vida, ¿será? Qué buena pregunta. Tendríamos que revisar por qué es. Creo que más bien tiene que ver con que tenemos más prevalencia de preeclampsia, porque aquí también es muy alto, ¿eh? No quiere decir que aquí sea bajo, que sea más alto en Europa no quiere decir que aquí sea bajo. Nomás que aquí tenemos mucha hemorragia obstétrica, tenemos mucha paciente con trastorno hipertensivo, preeclampsia, porque somos número 1 en obesidad, los latinos, en preeclampsias y sepsis por malas cuestiones higiénicas, y eso deja en cuarto lugar en México la trombosis, pero no quiere decir que no tengamos, y que quiere decir que la tenemos bajita. Excelente. Y Verónica, allá tienen unas medidas diferentes.
Excelente. ¿verdad? Verónica Becerril dice, yo tuve síndrome de anticuerpos fosfolípidos y tuve Ajá. tratamiento con enoxaparina, ¿por qué mi bebé cuando nació tuvo los tiempos de coagulación alargados? No responde la enoxaparina. Las heparinas de bajo peso molecular no atraviesan la barrera placentaria y no debería ser relacionado, no debe estar relacionado con los anticoagulantes, ¿eh? Puede ser por otras causas que el pediatra seguramente podrá definir. Opino por observancia de otros países que los pacientes con trombosis o con riesgo de trombosis considero deberían de ser evaluados y tratados no únicamente por el ginecólogo, sino deberían de ser revisados por un grupo multidisciplinario como medicina interna y en algunos de los casos con alguna otra subespecialidad afines a este caso, sobre todo para evitar problemas legales en un futuro. Totalmente de acuerdo. Nomás que aquí estamos viendo el tema de profilaxis y esa la inicia el ginecólogo, que es el de primer contacto. Pero sí, totalmente. El manejo de una paciente con trombosis y también la tromboprofilaxis, lo ideal sería poder hacer cuestiones, un manejo integral con todas otras disciplinas. De acuerdo. Doctora Rayas, ¿deberíamos mandar a una paciente embarazada con varices al angiólogo durante el embarazo? Sí, sería lo ideal. Si es una insuficiencia venosa, lo ideal es que tenga valoración por todo. Es como la paciente que tiene problemas de la tiroides embarazada, que hay muchísimas, no tenemos que verla nada más el obstetra, que seguramente sabe tratarla, pero también debe estar valorado por su endocrinólogo. Y así debe ser, claro, sería lo ideal. ¿En qué momento se debe iniciar el anticoagulante durante el embarazo ya conocido un diagnóstico que requiere terapia? Dependiendo qué tipo por eso estaba la tabla, qué tipo qué score tiene. Hay pacientes que tienen un riesgo mayor que deben iniciarse la semana 28. Hay pacientes que deben iniciarse desde que sabemos que está embarazada. Hay pacientes que es hasta que se hospitaliza. Y está en la tablita. Los invito a que la vean, o se las mando con mucho gusto. ¿Qué opina de la escala de Caprini para la decisión de tromboprofilaxis? Nosotros usamos esta escala modificada y avalada por el doctor Caprini. De acuerdo, y está también la escala de Wells y la de Improve. La de Caprini es más del riesgo quirúrgico. Cuando hablamos de la escala de Caprini, hablamos de la paciente que vamos a meter a quirófano. Por eso tenemos que basarnos más en esta guía, porque la paciente puede no terminar en quirófano y solamente tener un expulsivo en un parto. Clemente Sierra dice, excelente plática, bastante práctica, abre los ojos sobre este punto importante porque, como bien lo dijo, no hacemos tromboprofilaxis, habrá que aplicarse. Saludos desde Ciudad Madero. Leticia Ortiz, excelente presentación, se nota que tiene excelente preparación y experiencia. Saludos desde San Luis Potosí. Emma Rivera pide que si se puede repetir la dosis de coagulación de enoxaparina, pero puede volver a ver la plática y está en YouTube y ahí nos puede volver a ver. Mucho Y gusto. saludos de Gloria, doctora Márquez de Campeche, Arlene Quintero de Chiapas, doctora Silvia Guzmán, doctor Luis Ortiz, de Aida Elizabeth Trejo, Salvador Alonso, desde aquí en Guadalajara, hace una observación. María Lima Torreblancas de Acapulco, Ana Patricia Íñiguez, José Jesús, Minerva Contreras, y muchas más. En Facebook tenemos 66 felicitaciones. Doctor Adolfo, muchísimas gracias. Su mensaje final para la comunidad médica. Híjole, que ojalá esta plática nos ayude un poquito a despertar un poquito el cambio de hábito de la cultura de la tromboprofilaxis, porque sí es prevenible, es una causa prevenible de muerte materna que es muy importante. Y agradecer a Medical Legal que tenga estos excelentes espacios para compartir y con mucha gente de todo el país. Y veo que hay muchos comentarios y del mundo. Veo que hay muchos comentarios bastante amables y les mando un abrazo a todos. Hay muchos lugares muy bonitos de Veracruz, de Ciudad Madero, todo. Espero que luego me inviten ya que se acabe esto de la pandemia. Les mando un abrazo con mucho cariño a todos mis colegas y espero que les haya gustado. Y gracias a Doctor Rodolfo, voy a romper la regla. Normalmente hago las preguntas y respuestas, no las de chat, pero hay una más y dice, en pacientes con insuficiencia venosa prenatal, ¿debemos dejar tromboprofilaxis por los mismos días? La paciente con insuficiencia venosa tiene un punto nada más. No debería iniciarse a menos que sea mayor de 35 años, que tenga algún otro factor de riesgo, se debería iniciar.
la tromboprofilaxis, profilaxis, no terapéutica. Excelente. Muchas gracias también a Luis Armando Gutiérrez, que nos envía saludos. Yo quiero agradecer especialmente al doctor Rodolfo el gran esfuerzo que hizo hoy, como todos nuestros profesores, que lo hacen con el único interés de aportar en estos momentos de pandemia a la comunidad médica. Es algo que tiene de manera innata el profesional de la salud y especialmente nuestros invitados. Yo quiero recordarles que esta plática está grabada y ustedes pueden volverla a ver en YouTube. Entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y están ordenadas cronológicamente. Los lunes, teoría del caso, un caso médico narrado por el experto. El martes, el podcast, que es un comentario de 10 minutos de algún tema relevante en materia de salud, y la masterclass de hoy, que hablamos de un tema médico relevante. Doctor Rodolfo, muchas gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos el próximo lunes en un teoría del caso. En el que sea Semana Santa trabajamos, no hay día de descanso. Gracias por todo y muy buenas noches. A darle. Gracias a todos. Que estén bien. Buenas noches. Audio Jungle. Doctor Rodolfo, ¿cómo está? Buenas noches. Le marcaba para agradecerle su atención, pero me manda buzón. Increíble plática, qué bárbaro, ¿eh? Nos dejó a todos impactados. Oiga, se lo voy a mandar en video, el clip, el link más tarde para que usted pueda compartirla con sus amigos. Gracias. Audio